El Evangelio está tomado de San Mateo. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y se fue a su ciudad. Cuando he aquí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. Y luego algunos de los escribas interiormente se dijeron: Este hombre blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir: perdonados te son tus pecados, o bien levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente temieron y alabaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?, dice nuestro Señor a ciertos escribas que se habían escandalizado de que pudiera perdonar los pecados al paralítico. Este blasfema, decían en su interior, y sin mediar, pregunta, nuestro Señor lee los corazones y va a hacer este milagro de curar el cuerpo para mostrar que tiene también poder sobre el alma. El milagro de devolver la salud realmente no tiene otra razón que manifestar el poder de Dios en la tierra, especialmente en el orden interno de los pecados. Por eso veamos en este sermón, en primer lugar, cuándo se constituye un pecado por un mal pensamiento. En segundo lugar, veamos los peligros que encierran estos malos pensamientos. Y por último, veamos los remedios que se pueden alcanzar para evitarlos. En primer lugar, hay que evitar dos errores. Uno, que son propiamente de las almas temorosas y escrupulosas. San Ignacio las llama también delicadas de conciencia, que piensan creer que todo mal pensamiento es pecado, y esto no es así. Ahora vamos a ver cómo no todo sugestión tiene razón de pecado. Y por otro lado, el extremo contrario de todas las almas cuando son ignorantes y relajadas, que los malos pensamientos consideran que no son pecado, porque no se sigue la mala acción. Como dijimos, en primer lugar, no todo mal pensamiento tiene razón de pecado. Primero, porque hay que recordar que la razón del pecado se constituye esencialmente por la voluntad. Es la voluntad, la mala voluntad, lo que constituye la razón de pecado. Es ofender a Dios en algo contrario a su ley. Pero, como dijimos, a veces puede surgir justamente este pensamiento que viene de afuera. Surge nada más. Y no tiene esta razón de pecado porque no hay voluntad, justamente. Solamente aparece, se manifiesta. Y esto lo han padecido todos los santos. Y no quiere decir que tener esta primera impresión da razón de pecado, sino al contrario, puede ser hasta ocasión de mérito. Como le ocurrió a Santa Catalina de Siena, que teniendo estas impresiones, incluso el demonio haciendo con imágenes no solamente en los sentidos, sino exteriores, quería hacerla pecar, y ella muy mal, muy herida, pensando que quizás había ofendido a nuestro Señor. Luego nuestro Señor se le aparece y le dice que no le había consentido, que él la había hecho resistir. Tiene ocasión de mérito, porque justamente una primera impresión, justamente que una sugerencia, una sugestión,
no tiene razón de consentimiento. Y muchas veces, a veces son solamente las pasiones exteriores que aparecen. Uno va caminando, o uno va en el auto, o uno está justamente con el teléfono o buscando algo y aparece. Justamente, esto no tiene la razón principal del pecado. Y justamente, a veces más va a buscar el demonio tentarnos en los momentos más difíciles. Por ejemplo, siempre cuando está la Cuaresma aparecen las grandes propagandas de la comida. Y uno va y tiene que cerrar los ojos cuando maneja o cuando camina. Pero no quiere decir justamente que solamente la impresión tiene razón de pecado. Ahora, en segundo lugar, no es, como dijimos, necesario que se siga la mala acción para que haya un mal pensamiento de pecado. El principio moral dice que el acto externo no agrega nada al acto interno. Y así lo dice nuestro Señor. Aquel que deseare la mujer de su prójimo en su corazón, ya pecó de adulterio. El acto externo solamente es la ejecución y viene posterior. Primero está en la intención, el primer instante es la intención del mal pensamiento. La acción exterior justamente va a tener esta razón de que va a ser un agravante al pecado. No lo va a constituir una esencia, pero va a ser una señal de la mala voluntad, de la firme mala voluntad en pecar. Y se va a manifestar este consentimiento justamente contrario a la voluntad de Dios. Veamos, pero entonces, ¿cuándo se constituye los grados? Porque no todos los grados son iguales en los pecados. En la especie moral, como dijimos, puede haber un momento que no sea ni siquiera pecado, o puede haber un pecado venial o incluso un mortal. Como dijimos en un primer momento, cuando hay una sugestión, una primera impresión que es producida por un mal pensamiento, normalmente no es pecado, ¿no? Cualquier pensamiento que vuela y que aterriza en nuestra cabeza, en nuestros sentidos, tiene esta razón de pecado, dijimos, porque no hay voluntad. Pero en un segundo momento aparece el segundo elemento de la delectación. Ya el espíritu empieza a recrearse, empieza a gozarse justamente del mal pensamiento. Y aquí justamente hay esta área más gris, que muchas veces es difícil de distinguir para nosotros. Porque como dijimos, mientras no haya voluntad, no es solamente el sentido que se deleita, sino cuando el espíritu se deleita. Y nosotros con el espíritu nos detenemos, aunque sea brevemente, del mal pensamiento. O cuando empieza a manifestarse la mala voluntad, que somos negligentes en apartar estos malos pensamientos. Entonces, un poquito. Bueno, 5 minutos más, ¿no? Como decimos para antes de levantarnos, 5 minutos, y uno empieza justamente a caer en grados. Entonces, cuando es justamente esta simple curiosidad, que el espíritu se deleita, o hay negligencia en apartar, puede haber pecado venial. Y puede haber pecado grave cuando el espíritu se detiene ya en deleitarse, porque está manifestando el consentimiento ya. O cuando no quiere o no pone los medios para apartarse de este pensamiento, que es negligencia ya consumada. Por eso finalmente es casi notoria la adhesión del consentimiento al pecado. La complacencia justamente va a ser este efecto que va a generar el deseo. Veamos en segundo lugar los peligros que encierran los malos pensamientos internos. En primer lugar, hay una gran facilidad de multiplicar y cometer esos pecados. Como dijimos, los pecados externos a veces son como tienen más trabas. Hace falta un conjunto de circunstancias para cometerlo. Un lugar, un tiempo, una ocasión favorable, pero los pecados internos son mucho más fáciles de consentir porque nosotros vamos con nosotros mismos a todos lados y los llevamos. El que no combate justamente la razón, la raíz
de los pecados internos y difícilmente tendrá luego las fuerzas para vencer los pecados, justamente las ocasiones externas. Dicen los santos que con los pecados externos el demonio pesca con una caña, pero con los pecados internos el demonio va y pesca con una red, que es mucho más fácil de agarrar. Por eso la mayoría de los crímenes, como dice nuestro Señor, salen de los corazones con malas intenciones. Y de ahí salen los adulterios, los asesinatos, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. En segundo lugar, un peligro que encierran estos pecados internos es la gran dificultad que sentimos la mayoría de las veces en distinguir, como dijimos, la naturaleza y el grado de malicia. Y muchas veces todavía más difícil es el número. ¿Saben? Como dice Trento, que en la confesión son necesarios confesar todos los pecados graves luego del bautismo o de la última confesión, y también su número. Pero dada la prontitud y la facilidad con que se los comete, a veces es muy difícil distinguir. Como dijimos, las áreas grises son muy difíciles. Cuando se acostumbra uno, muy difícil tiene de poder estar bien específico si ha cometido y si ha cometido muchos. Y finalmente, por el peligro en que estamos de consentir hasta el momento de la muerte, porque, como dijimos, el que se acostumbra a vivir en pecado y difícilmente tendrá la fuerza para rechazarlos con energía cuando tenga necesidad al último momento de su vida. Y el demonio ya no va a tentar con pecados externos, porque probablemente estemos en el lecho o estemos en el hospital, o sea, un momento circunstancial, pero sí va a tentar internamente. Por eso la extremaunción tiene este efecto de ayudar a las reliquias del pecado para vencer las tentaciones del demonio en el último momento. Y el alma que está acostumbrada a vencerse a sí mismo interiormente, fácilmente podrá vencer al demonio en este momento. Veamos en último lugar los remedios contra estos pecados internos. Y bien puede ser la solución como ocurre, nos ha ocurrido a todos, cuando tenemos que hacer algún trámite, alguna gestión que es muy pesada. Fíjense que cuando uno quiere hacer un trámite, tiene que primero sacar una cita y va a llamar por teléfono y le van a decir, muy bien, su tiempo va a ser dentro de 2 años. Y ese es el turno que nos dan ahora, y con verdad, porque les ha pasado y me ha pasado que uno llama hoy y tiene dentro de 2 años. Yo no sé qué pasa mañana, menos voy a saber qué pasa en 2 años. Pero bueno, el primer remedio que pone la Iglesia es huir de las ocasiones, como huyen en los trámites. No solamente el Estado, sino muchas veces las empresas privadas. Hay que huir de la ocasión de pecado. Huir justamente de aquellas cosas que más nos mueven los sentidos. A veces, como dijimos, es la vista que nos atrapa. Y otra vez son el oído, ¿no? El chisme. A ver qué dijeron, a ver qué están contando, a ver qué está, como están siempre ojeando la vecina en la calle, a ver qué pasa y escuchando. A veces nosotros mismos también tenemos estas razones de que nos mueven en los sentidos que más nos tocan. Las canciones, la música. Como hoy, sin darnos cuenta, ¿no?, se venden muchas ocasiones de pecado por las letras que no se saben pero que son malas, que tienen movimientos sensuales, los ritmos, y cómo van engañando, justamente porque van deleitando, y uno va cayendo por el oído. ¿Y qué pasa luego? Como dijimos, cuando uno pide la cita y le dan 2 años y dice, no, yo no puedo esperar 2 años, va a buscar al lugar y toca la puerta y le dicen, ¿qué hace aquí? No puede venir aquí, y te echan.
Justamente esta es la segunda forma que tenemos que hacer, es rechazar la tentación en la puerta. Cuando toca la puerta, el ladrón no la abrimos. No vamos a ver cómo viene vestido el ladrón, a ver si tiene gorra y tiene antifaz, si tiene una pistola. No, si sabemos que es el ladrón, hay que dejarla fuera. El primer momento que uno resiste la tentación es mucho más fácil. Y ya está casi, dicen los santos, ganada la batalla contra la tentación. Y esto pasa principalmente cuando son pensamientos en el orden de materias muy sensibles. Por ejemplo, de los pecados contra la carne o contra la fe. Uno no tiene que ponerse justamente a dialogar. Uno tiene que rechazarlos instantáneamente. Porque lo mismo cuando tenemos una reacción en la piel o de algo porque apenas lo tocamos, lo mismo pasa. Cuando son más delicados, más hay que alejarse. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que nos pasa cuando tenemos la cita, nos echan y tenemos que conseguir el éxito en nuestro trámite? ¿Qué hacemos? Buscamos a alguien que nos ayude. Como nos pasó, padre, venga, pase por acá, yo le voy a ayudar con este trámite. Y ya, sale. Y lo mismo pasa cuando nosotros en las tentaciones acudimos a Nuestra Señora. Dios nuestro Señor pide que cuando tengamos estas tentaciones recemos a Él y Él nos concederá esta abogada, María Santísima. Y muchas veces cuántas de las caídas o los malos pensamientos son por no acudir a Nuestra Señora al momento de la tentación. Como dice la letanía, Nuestra Señora está esperando que acudamos a ella en ese momento de la tentación. La letanía se la llama como un ejército en orden a la batalla. No está esperando que suene la alarma. Está como marchando. A ver dónde está el combate para resistir la tentación. Y está esperando que la llamemos para resistir la tentación. Por eso que hicimos fieles en este día, pidámosle a Dios nuestro Señor que nos haga guardarnos en esta pureza de nuestro corazón, para que podamos alcanzar este premio, como dice el bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pidámosle esta gracia, María Santísima, que fue la purísima, la inmaculada en la tierra, que nos alcanza esta pureza de nuestro corazón para poder resistir a estas tentaciones de los malos pensamientos. Que así sea. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.